agradecerle a todos los trabajadores y trabajadoras de la economía informal que de las sesiones de trabajo hicieron muy pertinentes propuestas que yo he recogido en esta ponencia. Entonces voy a partir pues contándoles un poquito pues la historia de esta iniciativa. Como podemos recordar, este proyecto de acuerdo es de autoría del concejal Fabián Puentes del partido Mira, fue devuelto de la plenaria en el debate del 22 de enero del 2021 por petición de diversas vendedores informales. El tramo fundamental de ellos es que no fueron tenidos en cuenta para la construcción de este proyecto de acuerdo, el 211, y por tanto no se les garantizó su derecho a la participación. Además de lo anterior, tenían serios reparos frente al articulado del proyecto de acuerdo 211. Entonces, pues luego de la intervención de los ciudadanos, se cerró el debate y se votó en plenaria su devolución, y aquí quiero pues hacer un énfasis especial para la revisión integral del articulado del proyecto de acuerdo. En eso estuvo de acuerdo la plenaria y la mayoría de los concejales. En la Comisión de Hacienda fui designada como ponente del proyecto de acuerdo y desde entonces pues se realizaron con las diversas organizaciones de trabajadores de la economía formal, así como espacios adicionales, reuniones para trabajar punto a punto las peticiones de la ciudadanía. Entonces, pues quiero también decir que a estas sesiones invité a todos los concejales que integran la Comisión de Hacienda. Sin embargo, pues a la hora pues también de solicitar los aportes pertinentes, solo algunos hicieron sus aportes. Entonces, el 1 de febrero del 2020 atendí la solicitud realizada por las organizaciones de vendedores informales. De esta salimos juntos, de la Red Distrital de Vendedores Unidos de Ocupación y Vivanderos de Economía Popular y Defensora de Plazas Públicas, para discutir las objeciones y los aportes que estas organizaciones tienen respecto al proyecto de acuerdo. El 8 de febrero del 2021 se realizó reunión con consejeros de arte, cultura y patrimonio a nivel local y distrital con el fin de escucharlos y recibir sus aportes al proyecto de acuerdo 211. El 12 de febrero del 2021 se realizó reunión con asesores del concejal Fabián Puentes, autor de esta iniciativa, para escuchar cuáles serían los posibles cambios que se le iba a realizar a este proyecto de acuerdo. Sin embargo, por parte del autor no hubo modificaciones en ese momento, ya que realmente la devolución de plenaria requería una revisión integral de la iniciativa. Se llevaron a cabo otras reuniones con las organizaciones a solicitud de que se tuviera en cuenta su participación. El 12 de febrero del 2021 se realizó también reunión Doctora Ati, se le interrumpió el sonido. Informales de ocupación y oficio. Tiene mal sonido, concejala Ati, no se le escucha bien. El 12 de febrero se realizó una reunión con el equipo de la honorable concejal Heidi Sánchez con el fin de escucharlo y recibir sus aportes al proyecto de acuerdo 211. El 12 de febrero se realizó reunión con líderes de las organizaciones de vendedores informales. De estas salimos juntos con el fin de escucharlos y recibir sus aportes al proyecto de acuerdo. Y el 15 de febrero del 2021 se realizó reuniones con líderes del sector de vendedores informales a nivel local, distrital y la Asociación de Trabajadores Independientes, ATI, con el fin de escucharlos y recibir sus aportes
del proyecto de acuerdo. ¿Qué hicimos después de todas esas sesiones de trabajo, debates y propuestas? Las propuestas allegadas, se elaboró una matriz que he enviado a sesiones virtuales para que ustedes la tengan. Allí se comparan, por ejemplo, los 72 cambios que se propusieron, que quedan, digamos, en el articulado de la iniciativa, de las cuales 57 correspondían a cambios de fondo, tales como adiciones, supresiones o modificaciones a la redacción del articulado. Esta es la matriz que está en el chat de sesiones virtuales para conocimiento de la administración y de todos los concejales. Es decir, si miramos, el 80% del articulado se modifica con fruto de estas mesas técnicas de trabajo. Además, también solicité mediante memorando las observaciones y aportes de los demás concejales de Bogotá sobre esta iniciativa de acuerdo, respecto al cual no recibí aporte alguno, salvo la participación en las reuniones del equipo del honorable concejal Carlos Carrillo y la doctora Heidi Sánchez. Sumado a lo anterior, el 17 de febrero del 2021 solicité mediante derecho de petición los pronunciamientos de la administración distrital en los aspectos jurídicos, técnicos y presupuestal de este proyecto de acuerdo, frente a lo cual recibí respuesta con los comentarios de la administración, pero los relacionados con el proyecto de acuerdo 211 que inicialmente presentó el autor de esta iniciativa, el concejal Fabián Puentes, y que fue devuelto en plenaria, de manera que no se contó con conceptos de la administración actualizados para este debate y teniendo en cuenta las propuestas que presentaron las organizaciones y trabajadores de la economía en las diferentes sesiones que se llevaron a cabo. Me parece, honorables concejales, que hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre la crisis económica por la que atraviesa nuestra ciudad y que se ha agudizado en el marco de esta pandemia. Entonces, lo primero es tener en cuenta que este es un proyecto de acuerdo muy sensible para la ciudad. La mitad de la economía del país y de nuestra ciudad corresponde realmente a la economía informal. También resaltar que la población de mujeres en actividades de la economía informal en Latinoamérica y en el Caribe, y por supuesto en nuestra ciudad no es la excepción, equivale al 54% de la población. Por otro lado, los jóvenes, que en estos días son protagonistas de las protestas en nuestra ciudad y en nuestro país, y que este es un tema de su agenda, el derecho al trabajo. Estamos hablando en América Latina y el Caribe de unos 108 millones de jóvenes entre 15 y 24 años, de los cuales más de la mitad, unos 56 millones, forman parte de la fuerza laboral. Sin embargo, se estima que unos 7 millones de jóvenes no logran conseguir empleo. Incluso, la informalidad se presenta en el sector empresarial legalmente constituido. La tasa de informalidad entre los jóvenes asalariados llega a 45.4% en la región, mientras que entre quienes trabajan por cuenta propia, incluyendo los emprendedores jóvenes, la informalidad llega a el 86.4%. Entonces, antes de poner en debate, ¿no?, cuál ponencia vamos a acoger, sí me parece relevante tener en cuenta que esta iniciativa es una iniciativa que debe responder a la difícil realidad de nuestra ciudad. Miremos el contexto nacional de la economía informal. En Colombia corresponde al 47.25%. Para el periodo de análisis de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron Cúcuta, con el 72.9%, Sincelejo, con el 65.1%, y Santa Marta,
con el 64,5%. Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron Manizales, Tunja y Bogotá, según estas encuestas. Pero ¿cómo estamos ahora? La informalidad está correlacionada con la capacidad de generación de ingresos laborales. El porcentaje de trabajadores informales para el quintil más bajo de ingresos es de 87,5%. Es en ese quintil se encuentra la población con poco acceso a la seguridad social y la más alta proporción de personas independientes, cerca del 69,3%, de acuerdo al Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. La población de mujeres en actividades de la economía informal en Colombia, por su parte, corresponde al 48,5%. Si miramos el sector rural, representa el 23% del total de la población nacional y tiene una de las tasas de desempleo más bajas del país. Sin embargo, la tasa de informalidad en el sector rural alcanza niveles del 80%, lo cual se relaciona en el caso del acceso a la educación. Los jóvenes de estratos bajos en la informalidad afecta el 61,6% de ocupados. El comportamiento de la informalidad para hombres y mujeres no es tan diferente en el estrato 1, 61,4% en ella y 61,7% para los hombres. Mientras que se observa una diferencia considerable en la tasa de informalidad en jóvenes de estrato 1 respecto a las personas jóvenes de estrato 4, 5 y 6. Los resultados del índice de precariedad laboral revelan que solo el 13,9% de los jóvenes que viven en situación de pobreza tienen vinculaciones laborales no precarias. En este sentido, creo que el contexto de la economía informal de nuestra ciudad, por ejemplo, la tasa de informalidad subió al 42,2% entre las mujeres, un punto porcentual mayor que la general, llegando al 43,2%. El 55,7% de los jóvenes de estrato 1 y 2 que residen en las ciudades principales del país dependen de un empleo informal, para un total más de 13 puntos porcentuales por encima de la tasa general a 24 de noviembre del 2018. Ahora, en el marco de esta pandemia, esto ha aumentado. En Bogotá, más de 20,000 jóvenes abandonan la escuela cada año. Esto se suma a las más de 300,000 jóvenes que no estudian ni trabajan y a los más de 400,000 que trabajan en condiciones informales. Únicamente el 37% de las personas víctimas del conflicto residentes en Antioquia, Atlántico, Arauca, Cesar, Sucre y la ciudad de Bogotá se encontraban ocupadas y según la encuesta del 2013, en el 93% de estos se encontraban en la informalidad, de acuerdo a la Contraloría General de la República. Las personas con discapacidad registradas se encuentran principalmente en Bogotá, 29,6%, Antioquia, 19,7%, Atlántico, 7%. Se observó que el 80% de la población con discapacidad que labora no tiene ningún tipo de contrato. Esto quiere decir que lo hacen mayoritariamente en condiciones de informalidad. Todo eso lo digo porque sé que hay concejales dedicados a acompañar los derechos de ciertos sectores poblacionales. Principales actividades de la economía informal. Entonces, tenemos actividades relacionadas, vendedores ambulantes, comerciantes, trabajos en el hogar, pequeños negocios familiares, agricultoras y agricultores de subsistencia, trabajadores temporales, construcción, comercio, hoteles, restaurantes, transportes, comunicaciones, son sectores típicamente informales. Sus tasas de informalidad oscilan entre el 58,72% y el 85,30%. Maribel Castillo, directora de la carrera de Economía de la Universidad Javeriana, dijo que la economía del cuidado ha cobrado relevancia en la pandemia. Las mujeres han duplicado el tiempo de trabajo no remunerado en temas de cuidado del hogar, según ONU Mujeres. Esto además es contraproducente para ellas, dado que la posibilidad de participar en el mercado laboral se reduce. En junio tuvimos la brecha más alta de los últimos 9 años entre hombres y mujeres, con una tasa de desempleo masculino del 16,2%, mientras que la femenina fue del 24,9%. La ley 1413 del 2010 ordenó incluir la contribución del cuidado del hogar en las cuentas nacionales. 10 años después se sabe que
este sector, según el DANE, puede aportar cerca del 20% del Producto Interno Bruto, pero aún no se hace realidad dicho ordenamiento de ley, agregó la doctora Castillo. El fenómeno de las cuentas propistas en Latinoamérica, las cuentas propistas son aquellas personas que abren negocios y los administran utilizando mano de obra familiar. En este caso son los jóvenes los que trabajan sin recibir remuneración por ello y son catalogados como auxiliares familiares. En Colombia, 30.5% de los jóvenes ocupados se desempeñan en esta modalidad, según cifra del 2015. Es necesario entonces el reconocimiento como trabajadores de la economía informal. Entonces, quiero en primer lugar mirar que ustedes puedan observar de acuerdo al trabajo que hicimos, digamos, el artículo original y también el artículo que se propone. Entonces tenemos la transcripción de artículos a comentar, por el cual se establecen los lineamientos generales para la formulación, implementación, evaluación de la política pública distrital de trabajadores y unidades económicas de la economía informal en el espacio público y se dictan otras disposiciones. Entonces, sobre este articulado que está aquí reflejado, para no darle lectura, sino que ustedes lo puedan observar, tengo los siguientes comentarios. Desde el título y el objeto mismo, se consideró que se debe transitar hacia otras denominaciones que contribuyan a dignificar la labor que realizan las personas que se dedican a las actividades informales de la economía informal. Para tal efecto, se propuso la denominación de trabajadores de la economía informal. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su Conferencia Internacional del Trabajo, 9ª reunión llevada a cabo en el año 2002, presentó el informe sexto sobre el trabajo decente y la economía informal. Sexto punto del orden del día planteó las siguientes definiciones. Economía informal. La expresión sector informal se considera cada vez más inadecuada, incluso errónea, para reflejar estos aspectos dinámicos, heterogéneos y complejos de algo que en realidad es un fenómeno más que un sector en el sentido de grupo industrial o actividad económica específica. En cambio, la expresión economía informal se utiliza ampliamente para hacer referencia al grupo cada vez más numeroso y diverso de trabajadores y empresas tanto rurales como urbanas que operan en el ámbito informal. ¿Qué hace que sean informales? Estos grupos diferentes se han denominado informales debido a que tienen en común una importante característica: no estar reconocidos ni protegidos dentro de los marcos jurídicos y reglamentarios. Sin embargo, esta no es la única característica que define la actividad informal. Los trabajadores y empresarios informales se caracterizan por su alto nivel de vulnerabilidad, no están reconocidos por la ley y consiguiente reciben una poca y ninguna protección jurídica y social. No pueden establecer contratos ni tienen asegurados sus derechos de propiedad. Es raro que puedan organizar una representación eficaz o hacer oír su voz para que se reconozca y se proteja su trabajo, su acceso a la infraestructura y a las subvenciones públicas. Es limitado o inexistente. En resumen, economía informal hace referencia a todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que en la legislación o en la práctica están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto. Y B, no abarcan las actividades ilícitas. Es decir que, desde su misma definición, informalidad no es igual a ilegalidad. En consonancia con ello, la Corte Constitucional, en sentencia T067 del 2017, manifestó: el derecho constitucional de los trabajadores informales no consiste en que se los transforme en trabajadores formales, sino en tener un trabajo decente que les permita vivir en condiciones dignas. Si bien ese es un proceso perfectamente viable en los casos de trabajadores que desean cambiar del esquema de informalidad a uno de formalidad, también es cierto que las autoridades deben incorporar en sus programas la opción legítima y constitucionalmente protegida que tienen los vendedores informales de continuar en la informalidad.
en especial cuando tal condición garantiza efectivamente un trabajo más decente y digno. Esta opción no se materializa eliminando los criterios no formales de la formación de obtención del sustento económico, sino eliminando únicamente los componentes ilegales. Para la sala es imperioso distinguir un concepto, el de informalidad, que es constitucionalmente aceptable si existe el deseo y voluntariado de ejercerlo, de otro el de ilegalidad, que es constitucionalmente inaceptable. Por eso debe haber toda claridad en que el trabajo informal no es per se ilegal y de hecho no lo es en la inmensa mayoría de casos. Trabajador de la economía informal, el reconocimiento de que todo el que trabaja tiene derechos laborales independientemente donde trabaje. Unidades económicas de economía informal comprende grupos de personas que realizan actividades de economía informal por cuenta propia, ya sea en solitario o con la ayuda de trabajadores, familias, auxiliares no remunerados o las cooperativas y las unidades de la economía social y solidaria, de acuerdo con la recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal. Doctora Ati, se le cortó su intervención. Perdón. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ya, sí, señora. Sí. Entonces aquí pueden ver ustedes la transcripción del artículo 2, la política pública distrital de trabajadores y unidades económicas de la economía informal y los comentarios a este articulado, las modificaciones que hicimos al articulado. Entonces ven ustedes aquí a mano izquierda el original del artículo 2 del articulado y a mano derecha lo que proponemos recogiendo pues las reflexiones no solamente en materia de jurisprudencia a tono con nuestro marco constitucional, sino también recogiendo las inquietudes de las diversas organizaciones. Entonces, se propone suprimir los artículos 3 y 4 sobre fines y principios al considerar que estos aspectos deben construirse colectiva y participativamente. Por tanto, debe ser en la política pública donde se defina. Asimismo, se considera que la política pública se podrá decidir de manera concertada si se define la denominación de vendedores informales, trabajadores de la economía informal o de la economía popular u otras. Entonces, esa es la razón por la cual proponemos suprimir los artículos 3 y 4. Vemos aquí entonces también la propuesta de incluir un artículo con nuevos enfoques. La política pública distrital de trabajo y unidades economías de la economía informal se formulará e implementará a partir de enfoques específicos de derechos humanos, territorial, ambiental y diferencial étnico y de género. Sobre esto quisiera pues comentar que este nuevo artículo para la política pública prevea estos enfoques específicos como son los que acabo de mencionar. Esto es una propuesta realizada por las organizaciones de vendedores informales. Igualmente, miramos aquí el artículo original y lo que se propone Doctora Ati, se le cortó su intervención. Bueno, básicamente tiene que ver con que se modifiquen los lineamientos al considerar que en su mayoría ya están previstos en la ley de 1988 del 2019, por lo que son repetitivos. Se proponen unos lineamientos más generales que recogen la mayoría de las peticiones de las organizaciones de vendedores informales y de los fines y principios que se proponen suprimir.
así como también de la recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal para la implementación de las políticas públicas sobre los trabajadores de la economía informal, es especial en lo referente a promover, extender derechos laborales como la cobertura de la seguridad social, el fortalecimiento de la organización y la representación de los trabajadores de la economía informal, entre otras que se reflejan en el texto de lineamientos. Además, se propone que a estos lineamientos se integren y complementen los ya previstos en la Ley 1988 del 2019. Se recomienda leer los lineamientos, ya que son nuevos y para mayor ilustración de su contenido. Bueno, este es un artículo que creo que en el marco del decreto que pide la administración, pues pueda que no sea necesario, sin embargo, me parece relevante. Tiene que ver con la supresión del artículo referido a los deberes y responsabilidades de los vendedores informales, ya que este aspecto debe ser objeto de discusión y concertación en la política pública. Además, fue una petición generalizada de las organizaciones de vendedores informales. Este artículo se tenía previsto por la necesidad de crear una instancia participativa, consultiva y de concertación para la elaboración, formulación, implementación y evaluación de la política pública distrital de trabajadores a través de los consejos locales de trabajadores de la economía informal. Sobre este aspecto, la OIT propone como ejemplo la creación de los consejos locales de Durban en Sudáfrica, que fueron espacios participativos y consultivos, los cuales conllevaron a la construcción de una política pública integral. Así que cuentan la experiencia. El primer paso fue reunir a representantes de esos organismos oficiales para desarrollar una nueva política, hacer participar a investigadores y otros actores del cambio comprometidos como asesores y consultar a grupos de la economía informal y a sus organizaciones sobre sus necesidades y su propia visión. Una serie de elementos importantes del proceso merecen ser destacados. El primer componente fue que el equipo encargado de la política y los altos cargos políticos tuvieron que llegar en primer lugar a un acuerdo sobre el papel y la importancia de la economía informal, según el cual la economía informal era una importante fuente de trabajo y contribuía a la economía de la ciudad. Era especialmente importante para los sudafricanos pobres. Las partes formal e informal de la economía están muy vinculadas entre sí y la salud de una depende de la salud de la otra. El acuerdo se forjó sobre tres claves. La primera fue convertir en evitar el término sector informal. La segunda clave era forjar un acuerdo por el que los vendedores ambulantes, los trabajadores informales más visibles, fueran considerados desde un principio como trabajadores, no como buscavidas ni como casos necesitados de servicios sociales o como invasores del espacio público de la ciudad. Sin embargo, este artículo propuesto en la ponencia deberá retirarse, ya que la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el decreto 092 del 24 de marzo del 2021, por el cual se expide el marco normativo para las elecciones de los consejos locales de vendedores informales y del Consejo Distrital de Vendedores Informales, en el curso de la presentación de nuestra ponencia y la programación del proyecto de acuerdo, el cual versa sobre la misma materia del que trataba este artículo propuesto en la ponencia. Lo referente al espacio público como un derecho a la ciudad, quiero dejar las siguientes reflexiones. Aquí está el texto original y el que se propone. Es necesario que tanto los lineamientos de la Ley 1988 como los presupuestos en esta ponencia deberán armonizarse tanto con el Plan Maestro de Espacio Público, decreto 215 del 2005, para el cual se adopta el Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá, Distrito Capital. Si bien se encuentra vigente el estado de la discusión, para su momento desconoce las particularidades de una ciudad que enfrenta una coyuntura de pandemia como la actual. Adicionalmente, contempla a los vendedores informales hacia la profesionalización de sus actividades a través de una red pública de prestación de servicios al usuario del espacio público, la relocalización de los vendedores informales que ocupan el espacio público que se hayan incorporado al programa en espacios análogos o centros comerciales populares,
Por lo tanto, es necesario partir de un plan maestro renovado para las necesidades y discusiones sobre la materia que tanto la Corte Constitucional, sentencia 211 del 2007, sentencia 243 del 2019, principio de confianza legítima, como el gremio organizado de vendedores populares viene formulando. Por lo que el espacio público deberá ajustarse a una perspectiva del derecho a la ciudad, que sin lugar a duda no es la perspectiva política de la actual administración distrital, tanto así que en respuesta sobre la viabilidad del proyecto de acuerdo 211, el TADEP manifestó que el decreto 552 de 2018, por medio del cual se establece el marco regulatorio del aprovechamiento económico del espacio público en el Distrito Capital, en su artículo 10 no establece dentro de las actividades de aprovechamiento económico del espacio público al de vendedores informales. Por ende, al no existir la actividad, no existen zonas de espacio público destinado para el desarrollo de las mismas. Y agrega que es importante que se estudie la posibilidad de modificar el decreto 552 del 2018 con el fin de incluir la actividad de los vendedores informales, iniciativa que deberá estar a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Para la elaboración de la política pública deberá preverse acciones para que el uso y aprovechamiento del espacio público se ajuste a los derechos reconocidos a los trabajadores de la economía informal por el ordenamiento jurídico. Es necesario como complemento e integración con lo establecido en la Ley 1988 del 2019. Aquí tenemos el artículo 11, el original y las propuestas que hacemos con los siguientes análisis. En estos artículos, la mayoría de cambios son de redacción. Habría que anotar que el artículo 9 prevé que el proyecto de acuerdo se complemente e integre con lo establecido en la Ley 1988 del 2019. Al respecto, la Ley 1988 del 2019 cuenta con una estructura de 4 partes: el objeto, la clasificación y definiciones de vendedores informales, los lineamientos, los procedimientos, competencias diversas y varias. La Ley 1988 del 2019, por el cual se establecen los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública de los vendedores informales y se dictan otras disposiciones y tiene como objeto establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública de vendedores informales con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público. Asimismo, dispone que la política pública de los vendedores informales constituye el conjunto de principios, lineamientos, estrategias, mecanismos, programas y proyectos que orientarán las acciones del Estado con el fin de disminuir el impacto negativo que trae la ejecución de las políticas públicas de recuperación del espacio público. Es decir, que la misma ley de vendedores informales se encarga de señalar unos lineamientos generales, pero es la política pública propiamente dicha la que estará constituida por el conjunto de principios, lineamientos, estrategias, mecanismos, programas y proyectos. Esta ley incluye la definición de vendedores informales como las personas que se dedican voluntariamente al comercio de bienes o servicios en el espacio público como medio básico de subsistencia, clasificando esta población a su vez en vendedores informales ambulantes, vendedores informales semiestacionarios, vendedores informales estacionarios, vendedores informales periódicos, vendedores informales ocasionales o de temporada, los cuales a pesar de ser amplias no recogen la diversidad de actividades que desarrollan los vendedores informales. Por tanto, estas definiciones no pueden ser interpretadas en un sentido restrictivo y excluyente, sino enunciativo. Contempla también la participación de los vendedores informales a través de sus organizaciones para la elaboración de la política pública, que es una de las peticiones más generalizadas y recurrentes para que tenga en cuenta el proyecto de acuerdo 211. La ley 1988 del 2019 ya prevé la elaboración, formulación, ejecución de la política pública a los vendedores informales y en virtud del principio de descentralización, permite el desarrollo de programas, proyectos y acciones orientadas a garantizar los derechos de esta población. En este sentido, la cuestión
es en qué medida resulta pertinente la formulación de otra política pública de vendedores informales, en este caso a nivel distrital. El proyecto de acuerdo 211 contiene más disposiciones normativas que la misma ley 1988 del 2019, lo cual no tiene razón de ser. Es decir, una política distrital debería estar dirigida a aquellos aspectos no contemplados por la ley 1988 del 2019, no a reiterar lo que está establecido allí. En esta medida, como se expuso anteriormente, gran parte de las disposiciones del articulado del proyecto de acuerdo 211 son repetitivas de lo ya contemplado en la ley, como los aspectos de registro, carnetización, entre otras. Un mensaje a manera de conclusión. Los concejales recibimos sendos derechos de petición por parte de la organización Red de Vendedores Unidos de Profesión u Oficio en fechas 22 y 25 de febrero del 2021, mediante las cuales solicitan al Consejo de Bogotá el archivo de este proyecto de acuerdo y a la administración distrital que se realicen las asambleas locales y distritales y se conforme una mesa amplia interinstitucional de veeduría, participación, incidencia y concertación con la administración distrital para la construcción de un nuevo proyecto de acuerdo. Esta misma organización también ha manifestado que no se le ha garantizado su participación para la construcción de los proyectos de acuerdo 017 del 2021, 022 del 2021, también sobre vendedores informales. Lo que esta situación deja ver es que las necesidades y las peticiones del sector de trabajadores de la economía informal no se reducen al proyecto de acuerdo 211, sino que es una situación con mayores dimensiones y complejidades que requieren de espacios y procesos que garanticen la participación democrática, paritaria, inclusiva y eficaz de los trabajadores de la economía informal, lo cual es un deber para lo que corresponde a la administración distrital y en la cual seguiremos acompañando, en mi caso, como concejala de Bogotá. De acuerdo con lo expuesto, como ponente del proyecto de acuerdo 211, tuve como propósito transmitir las peticiones de los trabajadores de la economía informal a la comisión. En las modificaciones que propongo al articulado del proyecto de acuerdo 211, para rendir ponencia en sentido positivo. No obstante, pongo en consideración de la Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá lo expuesto por las organizaciones antes mencionadas para que se decida sobre la aprobación u archivo del proyecto de acuerdo 211 o que se cree una comisión accidental con mira a construir un proyecto de acuerdo que recoja todas las iniciativas del proyecto de acuerdo y las peticiones de la ciudadanía. He rendido mi ponencia, señora secretaria, señora presidente. Muchas gracias.